Carlos López Moctezuma, una de las figuras más icónicas de la época de oro del cine mexicano, dejó un legado inolvidable con sus interpretaciones magistrales, especialmente como villano. Su capacidad para dar vida a personajes oscuros, autoritarios y despiadados lo posicionó como uno de los grandes antagonistas de la pantalla grande. Sin embargo, su partida, el 14 de julio de 1980, dejó más preguntas que respuestas, generando especulaciones sobre las causas exactas de su fallecimiento. ¿Qué lo llevó a su deceso? ¿Hubo algo más detrás de su muerte que la enfermedad conocida públicamente? En este video, te llevaremos a explorar los detalles y secretos detrás de este triste capítulo en la vida de una estrella que brilló intensamente, pero cuya luz se apagó demasiado pronto. López Moctezuma, nacido en San Luis Potosí el 19 de noviembre de 1909, cautivó a generaciones con su talento actoral. Su carrera, marcada por éxitos como Doña Bárbara y Flor Silvestre, lo convirtió en un rostro familiar para millones. Sin embargo, su vida personal siempre estuvo envuelta en un halo de misterio, y su fallecimiento no fue la excepción. En su última etapa, el actor se retiró del ojo público, lo que dio pie a rumores y especulaciones sobre su salud. Algunos aseguraban que estaba enfrentando una enfermedad terminal, mientras que otros hablaban de un desgaste físico provocado por los años de intenso trabajo. En este video, desentrañaremos los hechos y rumores alrededor de su muerte. Exploraremos los testimonios de personas cercanas a él, así como los informes médicos que se dieron a conocer. Analizaremos cómo sus últimos días estuvieron marcados por una lucha contra problemas de salud que fueron agravándose con el tiempo. Además, abordaremos cómo su muerte impactó a la industria del cine mexicano y a sus seguidores, quienes lamentaron profundamente la pérdida de un ícono que había marcado una era. El fallecimiento de Carlos López Moctezuma no solo significó la partida de un gran actor, sino también el fin de una era dorada del cine mexicano que él ayudó a construir. ¿Qué fue exactamente lo que lo llevó a su deceso? ¿Fue una enfermedad natural o hubo algo más detrás? En los próximos minutos, te invitamos a acompañarnos en este recorrido por los momentos finales de la vida de este gran artista, descubriendo las claves que nos permitirán entender mejor qué sucedió realmente. Continúa viendo este video para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías, y no olvides darle like para que más personas puedan conocer la historia de Carlos López Moctezuma, un actor que vivirá para siempre en el corazón del cine mexicano. Carlos López Moctezuma es uno de esos nombres que automáticamente evocan imágenes de la época de oro del cine mexicano. Aunque muchas veces recordado por sus papeles como villano, su vida personal y su carrera ofrecen un retrato mucho más complejo de un hombre cuya dedicación y talento lo convirtieron en una figura icónica. Para comprender la magnitud de su legado, es necesario retroceder a sus orígenes y explorar tanto su vida privada como el camino que lo llevó a la cima del éxito. Carlos nació el 19 de noviembre de 1909, en San Luis Potosí, México, una ciudad colonial rica en historia y cultura. Desde joven, mostró interés por las artes y la actuación, aunque no de manera inmediata. Su familia, de clase media alta, le brindó una educación sólida, lo que le permitió desenvolverse con fluidez en distintos entornos. Sin embargo, el joven Carlos no tenía claro desde el principio que su destino estaría en la actuación. De hecho, López Moctezuma comenzó sus estudios en Derecho, ya que su familia veía con buenos ojos una carrera más estable y prestigiosa. Pero el teatro, que al principio era solo un pasatiempo, poco a poco fue ganando terreno en su vida. Sus primeras incursiones en los escenarios locales le revelaron que tenía un talento natural para captar la atención del público. Este descubrimiento cambió el curso de su vida para siempre. La llegada del cine sonoro y el crecimiento de la industria cinematográfica ofrecían nuevas oportunidades para los jóvenes talentos. Carlos decidió abandonar su carrera en Derecho y dedicarse de lleno a la actuación. Su incursión en el teatro profesional ocurrió en los años 30, trabajando con compañías importantes de la época. Su habilidad para interpretar papeles complejos y su presencia escénica lo llevaron a llamar la atención de productores cinematográficos. Su primer gran salto al cine fue con películas menores, pero su talento era innegable, y no pasó mucho tiempo antes de que le ofrecieran papeles más destacados. Carlos López Moctezuma encontró su lugar en el cine como pocos actores lo logran. Fue capaz de crear una imagen tan poderosa como villano que se convirtió en el actor preferido para este tipo de roles. Durante la época de oro del cine mexicano, que abarcó principalmente las décadas de 1940 y 1950, Carlos consolidó su carrera con actuaciones inolvidables en películas como Doña Bárbara, 1943, basada en la novela de Rómulo Gallegos, donde compartió pantalla con María Félix. Su capacidad para encarnar personajes autoritarios, crueles e incluso maquiavélicos no era producto de la casualidad. López Moctezuma era un perfeccionista.
Estudiaba minuciosamente cada papel, buscando detalles que le permitieran darle profundidad y realismo a sus actuaciones. Esto lo distinguió de muchos de sus contemporáneos y le permitió trabajar con los mejores directores y actores de la época. En películas como Flor Silvestre, 1943, Los Olvidados, 1950, y El Rebozo de Soledad, 1952, Carlos demostró que podía ser más que un villano. Aunque era su especialidad, también tenía la capacidad de interpretar personajes más matizados, lo que le permitió consolidar su posición como uno de los actores más versátiles de su generación. Aunque Carlos López Moctezuma vivía bajo los reflectores debido a su carrera, era un hombre reservado en su vida personal. Se casó en una ocasión y tuvo hijos, pero siempre mantuvo a su familia lejos del escrutinio público. Esto fue, en parte, porque entendía que su imagen como villano podía influir en cómo la gente percibía su vida privada. Sus amigos cercanos lo describían como una persona completamente diferente a los personajes que interpretaba en la pantalla. En la vida real, Carlos era amable, generoso y extremadamente disciplinado. Amaba la música clásica, la literatura y las conversaciones profundas. Era un hombre culto, con intereses que iban más allá del cine y la actuación. A pesar de su éxito, Carlos enfrentó desafíos personales. Los constantes viajes y el trabajo intenso afectaron su salud con el tiempo, y aunque trataba de mantener un equilibrio entre su carrera y su vida privada, la presión era constante. Con el fin de la época de oro del cine mexicano, muchos actores y actrices vieron cómo sus carreras se tambaleaban. Para Carlos, la transición no fue fácil. Aunque siguió trabajando en películas y en televisión, los proyectos que le ofrecían ya no tenían la misma calidad ni el mismo prestigio que en sus años de gloria. A pesar de estos desafíos, Carlos nunca perdió su pasión por la actuación. Continuó actuando en producciones más pequeñas y en teatro, demostrando que su amor por el arte era genuino y no estaba atado únicamente a la fama o el reconocimiento. Carlos López Moctezuma falleció el 14 de julio de 1980 en Aguascalientes, México, dejando un vacío en la industria del cine. Su muerte marcó el final de una era, pero su legado continúa vivo a través de las películas que protagonizó y los personajes que inmortalizó. Hoy, su nombre es recordado como sinónimo de calidad actoral y dedicación. Carlos López Moctezuma no solo fue uno de los mejores actores de su tiempo, sino también una figura que definió lo que significa ser un villano en el cine. Su capacidad para infundir miedo, respeto y admiración sigue siendo una lección para generaciones de actores que buscan dejar su marca en la industria. Carlos López Moctezuma, una de las figuras más prominentes del cine mexicano, no solo destacó por su habilidad para interpretar villanos memorables, sino también por la intensidad de su vida personal y el impacto de su carrera en la industria cinematográfica. En este capítulo exploraremos dos aspectos cruciales de su historia: su vida amorosa, a menudo envuelta en discreción y misterio, y su camino hacia el éxito, que lo consolidó como uno de los actores más importantes de la época de oro del cine mexicano. A pesar de la imagen severa y a veces intimidante que proyectaba en pantalla, Carlos López Moctezuma tenía una faceta completamente diferente en su vida privada. Lejos de los reflectores, era un hombre apasionado, romántico y, sobre todo, reservado en cuestiones del corazón. Carlos no fue un hombre que disfrutara exponiendo su vida amorosa al público. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que frecuentemente eran objeto de escándalos o titulares sensacionalistas, él prefirió mantener sus relaciones en privado. Esto no significaba que no hubiera intensidad en su vida amorosa, por el contrario, Carlos vivió romances profundos y significativos, pero siempre manejados con discreción. Carlos López Moctezuma estuvo casado con una mujer que siempre permaneció fuera del ojo público. Aunque los detalles sobre su esposa son escasos, se sabe que la relación estuvo marcada por el apoyo mutuo y el respeto. Su esposa fue una figura clave en su vida, brindándole estabilidad emocional en medio de una carrera llena de exigencias y retos. De esta unión nacieron hijos, aunque Carlos decidió proteger a su familia del escrutinio mediático. Para él, era fundamental separar su vida profesional de su vida personal. Su prioridad era garantizar que sus seres queridos pudieran vivir con tranquilidad, lejos del ruido que generaba su fama. A pesar de su discreción, durante su carrera surgieron rumores de romances con algunas de sus compañeras de trabajo. Carlos trabajó con las actrices más talentosas y bellas de su tiempo, como María Félix, Dolores del Río y Gloria Marín. Aunque nunca se confirmó ninguna relación extramarital, la química que compartía en pantalla con algunas de estas mujeres dio pie a especulaciones. Se decía que Carlos era un hombre encantador, capaz de conquistar con su inteligencia y su conversación. Sus colegas lo describían como un hombre culto y caballeroso, características que seguramente lo hacían irresistible para muchas mujeres. Sin embargo, no hay evidencia de que alguno de estos rumores tuviera fundamento. La pasión de Carlos por la actuación también influyó en su vida amorosa.
Los extensos horarios de grabación, los viajes constantes y las exigencias de su carrera hicieron que equilibrar su vida personal fuera un desafío. Sin embargo, su dedicación a su familia nunca flaqueó. En entrevistas, Carlos mencionaba que su mayor motivación para seguir trabajando era brindarles una vida cómoda y segura a su esposa e hijos. El éxito de Carlos López Moctezuma no fue fruto de la casualidad. Fue el resultado de años de dedicación, disciplina y un talento que pocos podían igualar. Desde sus primeros pasos en el teatro hasta convertirse en una figura icónica del cine mexicano, Carlos dejó una marca imborrable en la industria. El fallecimiento de Carlos López Moctezuma marcó el cierre de una de las carreras más icónicas de la época de oro del cine mexicano, pero también reveló los momentos difíciles que enfrentó en los últimos años de su vida. Aunque en pantalla era el rostro del villano indomable, en su vida personal vivió una serie de dificultades que culminaron en un final trágico. Este capítulo explora las circunstancias de su muerte, los problemas que enfrentó en sus últimos años y cómo su partida dejó un vacío en la industria del cine. Con el paso de los años, la industria cinematográfica en México comenzó a cambiar drásticamente. La época de oro, que había consolidado a figuras como María Félix, Pedro Infante y, por supuesto, Carlos López Moctezuma, comenzó a decaer en los años 60. La llegada de nuevas generaciones de actores, un cambio en los gustos del público y una industria en crisis llevaron a muchos artistas de renombre a enfrentar problemas para encontrar trabajos dignos de su trayectoria. Carlos, aunque seguía trabajando, ya no recibía los papeles memorables que lo habían consagrado. Películas de menor calidad y proyectos sin la misma resonancia marcaron los últimos años de su carrera. Sin embargo, nunca perdió la disciplina ni la pasión por actuar. Incluso en producciones más modestas, López Moctezuma se esforzaba por dar lo mejor de sí, demostrando su compromiso con su arte. A pesar de su enorme éxito, Carlos enfrentó momentos de soledad en sus últimos años. Su familia, aunque siempre cercana, notó cómo la disminución de ofertas laborales y el alejamiento de los reflectores comenzaron a afectar su ánimo. Durante gran parte de su carrera, Carlos había sido un hombre reservado, alguien que prefería el silencio de su hogar a las fiestas o eventos sociales. Sin embargo, este aislamiento se intensificó con el tiempo. Algunos allegados mencionaron que Carlos sufría episodios de tristeza y nostalgia por los años de gloria. Aunque nunca perdió el respeto y el cariño de sus colegas, la industria se volvió menos generosa con los veteranos, dejando a muchos de ellos en el olvido. Este cambio generacional fue particularmente duro para un actor que había dedicado toda su vida a perfeccionar. En sus últimos años, Carlos enfrentó una serie de problemas de salud que comenzaron a mermar su calidad de vida. Aunque nunca hizo públicos sus padecimientos, se sabe que sufría de complicaciones relacionadas con el corazón. Además, su avanzada edad lo hacía más vulnerable a enfermedades que, en otros tiempos, habría enfrentado con mayor fortaleza. Carlos nunca dejó de luchar. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, se mantuvo activo en los proyectos que le ofrecían, aunque cada vez eran menos frecuentes. Sin embargo, los años de trabajo incansable y el estrés acumulado terminaron pasando factura. Carlos López Moctezuma falleció en la ciudad de Aguascalientes, México, a los 70 años de edad. La causa oficial de su deceso fue un infarto agudo de miocardio, una enfermedad común, pero devastadora, que finalmente apagó la vida de un hombre que había dedicado todo a su pasión por el arte. Su fallecimiento fue recibido con profundo pesar por parte de sus colegas, amigos y admiradores. Aunque llevaba años lejos de los grandes reflectores, su legado seguía vivo en las películas que había protagonizado. La noticia de su fallecimiento apareció en los principales periódicos y medios de comunicación, rindiéndole homenaje como uno de los grandes actores de la época de oro. El fallecimiento de Carlos López Moctezuma dejó un vacío en la industria del cine mexicano. Su partida fue un recordatorio de cómo muchos actores de su generación no recibieron el reconocimiento que merecían en sus últimos años. Sin embargo, su legado como actor permanece intacto. Sus interpretaciones, especialmente como villano, siguen siendo un referente para actores y cineastas. Carlos no solo fue un actor talentoso, sino también un símbolo de una época en la que el cine mexicano alcanzó niveles de excelencia que pocas veces se han repetido. Su capacidad para interpretar personajes complejos, su compromiso con su arte y su profesionalismo lo convirtieron en una leyenda. Hoy, décadas después de su muerte, Carlos López Moctezuma sigue siendo recordado como uno de los grandes de la época de oro. Películas como Doña Bárbara y Flor Silvestre siguen siendo vistas y admiradas por nuevas generaciones, quienes descubren en él un talento único. Aunque su vida terminó de manera triste, su legado permanece vivo. Carlos López Moctezuma no solo fue un actor destacado, sino también un hombre que dedicó su vida al arte, enfrentando tanto las glorias como las adversidades con dignidad y profesionalismo.
Carlos López Moctezuma, el hombre que se inmortalizó en el cine mexicano como el villano por excelencia, vivió sus últimos años en una mezcla de soledad, dificultades de salud y nostalgia por una época que ya había quedado atrás. Su muerte, el 14 de julio de 1980, fue el cierre de una vida dedicada al arte, pero también el reflejo de los retos que enfrentan quienes han conocido la gloria y, posteriormente, el olvido. Este capítulo explora su ocaso, los momentos más sombríos de su vida y el impacto de su partida. Durante las décadas de 1940 y 1950, Carlos López Moctezuma era una de las figuras más destacadas del cine mexicano. Su capacidad para interpretar a personajes autoritarios, crueles y despiadados lo posicionó como el villano favorito de la pantalla. Sin embargo, para los años 60, la época de oro había llegado a su fin. La industria cinematográfica en México estaba cambiando, con una crisis económica que afectó la calidad de las producciones y el surgimiento de nuevas figuras que desplazaron a los veteranos. Carlos, como muchos de sus contemporáneos, enfrentó dificultades para adaptarse a esta nueva realidad. Aunque su talento seguía intacto, las ofertas de trabajo comenzaron a disminuir, y los papeles que le ofrecían ya no tenían la misma importancia o profundidad que en sus años de gloria. A pesar de ello, Carlos aceptaba los proyectos que podía, siempre con el profesionalismo y la pasión que lo caracterizaban. A medida que su carrera declinaba, Carlos comenzó a experimentar una mayor sensación de aislamiento. Aunque su familia siempre estuvo a su lado, el actor sentía la ausencia del reconocimiento público que había disfrutado en sus mejores años. Amigos cercanos mencionaron que Carlos evitaba los eventos sociales y prefería pasar el tiempo en casa, rodeado de libros, música clásica y recuerdos de su carrera. La soledad, sin embargo, no fue una elección fácil. Para alguien que había estado en el centro de los reflectores durante décadas, el retiro forzado por las circunstancias resultó ser un golpe emocional significativo. Aunque Carlos no lo expresaba abiertamente, se dice que sentía una profunda melancolía por los años pasados, por los tiempos en que el cine mexicano vivía su época más brillante y él era parte fundamental de ese esplendor. El desgaste físico y emocional que Carlos sufrió a lo largo de su vida comenzó a manifestarse con mayor intensidad en sus últimos años. Aunque nunca fue un hombre que hablara abiertamente de su salud, quienes lo conocían sabían que enfrentaba complicaciones relacionadas con el corazón. Estos problemas, agravados por la edad y el estrés acumulado de una vida dedicada al trabajo, comenzaron a limitar sus actividades. A pesar de las dificultades, Carlos no se permitía descansar completamente. Seguía involucrándose en proyectos, aunque cada vez eran menos frecuentes. Para él, la actuación no solo era una profesión, sino una forma de vida, una pasión que lo impulsaba incluso en los momentos más difíciles. Sin embargo, su cuerpo comenzó a dar señales de agotamiento. El 14 de julio de 1980, la vida de Carlos López Moctezuma llegó a su fin. Se encontraba en la ciudad de Aguascalientes, donde había decidido pasar sus últimos años lejos del bullicio de la Ciudad de México. La causa oficial de su muerte fue un infarto agudo de miocardio, una condición que ya lo había aquejado en el pasado, pero que finalmente se convirtió en la razón de su deceso. La noticia de su muerte conmocionó a la industria cinematográfica. Aunque llevaba tiempo alejado de los grandes reflectores, Carlos seguía siendo recordado como uno de los actores más talentosos y emblemáticos de su generación. Su partida fue cubierta por los principales medios de comunicación, que destacaron su legado y su contribución al cine mexicano. La muerte de Carlos López Moctezuma fue un recordatorio de cómo la industria del cine mexicano había cambiado. Para muchos, su fallecimiento simbolizó el final de una era en la que la calidad, el talento y la dedicación eran los pilares del cine. Sus colegas, tanto de su generación como los más jóvenes, expresaron su pesar por la pérdida de un hombre cuya presencia en pantalla había dejado una huella imborrable. El público, por su parte, recordó con cariño y admiración a un actor que, aunque siempre interpretó a villanos, había ganado el respeto y la admiración de generaciones enteras. Las películas de Carlos comenzaron a ser redescubiertas, y su legado se consolidó como un pilar fundamental de la época de oro. Carlos López Moctezuma vivió una vida llena de contrastes. Por un lado, alcanzó un nivel de éxito y reconocimiento que pocos actores logran. Sus interpretaciones, llenas de fuerza y autenticidad, lo convirtieron en uno de los actores más importantes del cine mexicano. Por otro lado, enfrentó una serie de retos personales y profesionales que, en sus últimos años, lo llevaron a una vida más solitaria y marcada por las dificultades. A pesar de ello, Carlos nunca dejó de ser un ejemplo de dedicación y amor por su arte. Incluso en los momentos más oscuros, siguió actuando con la misma pasión que lo había llevado a la cima. Su historia es un recordatorio de las complejidades de la vida artística, donde el éxito y la adversidad a menudo van de la mano. Aunque la vida de Carlos López Moctezuma terminó de manera trágica, su legado sigue vivo.
Décadas después de su muerte, sus películas continúan siendo vistas y estudiadas, y su estilo de actuación sigue siendo un referente para actores y cineastas. Su capacidad para interpretar a villanos inolvidables, su profesionalismo y su dedicación al cine mexicano lo han convertido en una figura que trasciende el tiempo. El nombre de Carlos López Moctezuma es, y seguirá siendo, sinónimo de excelencia actoral. Aunque su vida tuvo momentos de tristeza y dificultad, su contribución al arte y su impacto en la industria cinematográfica son un testimonio de su grandeza.